Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a cada uno. Por nombre, traigo una palabra en Hebreos 11. Y la palabra se trata de fe. Aquí están todos los nombres: el de Noé, el de Abel, el de Abraham, Jacob. Todos están aquí los nombres de los que fueron. Enoc, dice la palabra del Señor, que fue traspasado a los cielos para que no viera muerte por la fe. Por eso el estudio ahora de fe, de cómo se pueden dar las cosas que no vemos si tenemos fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la palabra dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay cosas que no se miran cuando estamos clamando al Señor, ¿verdad? Porque no se pueden ver, porque son cosas espirituales. Entonces decimos, estamos orando, ¿verdad? Pero no vemos la promesa. Pero por eso es la fe, porque tenemos que hacerlo con fe, creyendo en el Señor, que todo va a salir bien. Y que tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús, orando. Se llama la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se ve, pero si alcanzaron buen testimonio. Y dice en el 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de aquí de primero Abel, después Enoc. Aquí está también Noé. Alcanzaron, dice, los antiguos. Todos vemos todo lo que en este pasaje vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que vivieron, lo que alcanzaron por fe, cómo permanecen en el libro de la Biblia. Pero por fe ellos alcanzaron todo. Y dice así, el 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí podemos ver que el universo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Dios lo hizo de lo que no se veía. Cuando Dios formó el hombre, o sea, no había nada. No había nada cuando dijo el Señor, ¿verdad? Produzcanse los peces. Ahí estaban los peces, pero era que no había. Pero eso fue dicho por la palabra del Señor. Entonces nosotros lo mismo, porque somos hijos del Eterno. Cuando nosotros creemos por fe, entonces las cosas se dan. Dice el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué aquí menciona a Abel? Porque Abel le dio su ofrenda al Señor, pero él no le dio cualquier ofrenda, le dio una ofrenda con amor, con el corazón. Y Caín le dio de los frutos de la tierra, pero no fue en sí la ofrenda que Dios vio. Dios vio el corazón, la intención, porque Abel tenía un corazón con amor. Entonces por eso Dios dice que da testimonio de Abel, da testimonio de la ofrenda, del amor que Abel tenía, con qué amor él dio su ofrenda. Y vemos que él pudo ver el odio, el desamor que había en Caín y la intención que tenía para con Abel. O sea, pudo haber sido la mejor ofrenda que le llevó Caín, pero él pensaba que podía comprar al Señor. Entonces por eso aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Dios lo que ve es el corazón en sí. ¿Por qué queda registrada en la Biblia la ofrenda que dio la anciana que no tenía nada? Porque Dios lo que vio fue que ella dio todo lo que tenía, el amor del corazón de ella miró que ella tenía. Entonces ella dio lo único. No es lo mismo como que yo me saque de lo algo que tengo, de lo mucho y que cuando yo diga, ¿verdad? Y tengo algo, no, y hay una gran necesidad de alguien que está pasando.
y nosotros disponemos esa ofrenda para aquella persona, entonces Dios ve eso. Cuando, por eso dice que Dios da testimonio de Abel. Por eso dice, y aquí a Caín pues no, porque Dios sabía la maldad que había, que era lo que planeaba Caín. Caín pudo haber dado lo mejor, pero es que él pensaba que era por dar lo que daba, no. Dios ve lo profundo del corazón de nosotros. Eso fue lo que el Señor mira. Entonces dice en el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Por qué dice esto? Por la fe. Por eso están todos aquí, la mayoría de ellos, de que tuvieron la fe inmensa, aparecen aquí en Hebreos 11. Dios se llevó vivo a Enoc para que no viera muerte, para que no sufriera, pero por la gran fe que él vio de él en su caminar. Por eso la enseñanza que yo di del 10, que no es porque nosotros decimos somos hijos. Muchos pueden decir yo tengo fe en Dios, yo amo al Señor y yo soy hijo. Pero dice aquí en Abel que el que da testimonio es Dios, claro lo está diciendo. Y Abel, ¿quién lo traspuso? Dios, él lo traspuso de la tierra al cielo, se lo llevó vivo. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí lo dice. De último, después que dice que fue traspasado por Dios, dice que antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él agradó a Dios. Dios pudo ver el corazón de Enoc. Y eso no es lo mismo como que yo diga, yo soy hija de Dios. Como que el mismo Dios dé testimonio de nosotros y Él pueda ver lo profundo de que hay adentro de nosotros, de nuestra alma. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es el problema. Muchos podemos decir, vamos a cantar, adorar a Dios, pero ahí está de la fe. Cuando nos falta fe, cuando lo podemos desvanecer, cuando lo digan, ¿verdad? Que un hijo de nosotros tiene cáncer, y ahí como que Dios permite eso, porque somos hijos, Dios lo puede sanar, para Dios no hay nada imposible, pero es ahí cuando Dios, es que nosotros tenemos muchas pruebas, no quiere decir que cuando venimos al Señor todo es felicidad, no, nosotros cada vez somos probados de nuestro corazón, a ver qué hay en nuestros corazones. ¿Qué hay? Dios los prueba para ver qué encuentra en nuestros corazones. Entonces, pero es allí donde tenemos que clamar y decir, Señor, pues por fe, mi hijo va a ser sanado. Y no de quebrantarlos, pero delante del Señor con fe y aumentar el ayuno y la oración y unirlos como familia en fe, creyendo que la sanidad va a estar allí porque Dios, aunque no veamos nada, vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y si es que el Señor se lo llega a llevar, Él nos va a dar una respuesta. Porque ha habido gente que oran y oran, había un testimonio, y que el Señor le está poniendo una prueba. Al final, Dios lo hace porque tal vez Dios sabe en el corazón de aquella persona que no ha sido sanada y que va a morir, que aquella persona se va a perder. Como un joven que dio un testimonio que él pues no derramó lágrimas, sí derramó lágrimas, pero delante del Señor, cuando la mamá le dijeron que tenía cáncer. ¿Pero qué decía la mamá? La mamá decía de que cuando ella se sanara, le iba a dar ofrendas, a ponerle flores a la Virgencita y a darle gracias a la Virgencita, porque todos eran devotos, fue el único él que Dios levantó de la familia. Pero él estaba confiado que Dios lo iba a sanar, Él ayunaba, él oraba y él buscaba ayuno y oración, decía el Señor lo va a sanar. Aunque ya miraba en lo último que estaban los huesitos, decía que el Señor. Pero cuando ella partió, él lo que le dijo al Señor, que por qué se la había llevado, que él había creído que él tenía un Dios poderoso, pero que él sabía que él no era tonto, que él iba a seguir confiando en Dios y teniendo fe, pero que él ya no iba a predicar, que él iba a dejar la prédica. ¿Qué fue la respuesta que le dio al Señor? Que se la había llevado porque ella se iba a regresar a sus dioses. Entonces por eso era necesario
que se la llevara a él en ese momento. O sea, Dios sabe lo que hace. Dice en el 7, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Enoc, vemos que cuando Dios le habla a Noé, ¿verdad? Y podemos ver que todos decían que estaba loco. Noé construyó su arca, a él no le importó, porque él quería salvarse él y salvarse los suyos, su familia. Y no solo su familia, ahí pudieron, porque dice la casa, pudieron verse que él le predicaba a los que creían en el Señor, el que estaban con fe. Y todos se salvaron. ¿Pero por qué lo hizo Noé? Por fe. ¿Por qué Dios le habló a él? Porque sabía, le conocía el corazón a Noé, que él sí iba a construir el arca y que no se iba a perder, él y su casa no se iban a perder. Entonces por eso está hablando la fe aquí en hebreo. Y así fue como Noé y su familia quedaron por generaciones en generaciones y aparecen en el libro santo de Dios por fe. Dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe lo mismo, Abraham pudo salir del lugar donde él estaba viviendo con su familia y con su parentela. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Abraham caminaba con visión. Abraham no era ciego, porque muchos podemos caminar y decimos que caminamos en Jesús, pero no todos caminamos con visión, no todos miramos más adelante, porque no es que nosotros por nuestro bienestar, no, es por la fe espiritual. Nosotros caminamos por fe cada día y decimos, por aquí vamos, no lo desviamos. ¿Por qué? Porque ya miramos una luz, como que una luz los va guiando, y caminamos por fe. Y llegamos y logramos a llegar, porque es por fe que caminamos. Por fe caminamos, y esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, nos entreguemos con el corazón, que todo, porque Dios prueba el corazón hasta en lo mínimo. Hay personas que yo sé, hay personas que Dios les ha dicho que tienen el dinero, que Dios sabe que tienen el dinerito, que bendigan a esa persona, al necesitado que va al lado, y no lo hacen. ¿Y qué hacen? Falta de fe. Falta de fe, porque dicen, ¿cómo lo voy a dar? Yo me voy a quedar sin dinero. ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Yo he escuchado eso de alguien, y no solo de esa persona, de que Dios le está diciendo, y no se lo dice solo en una vez, le dice por 2 veces. Es ahí donde Dios prueba el corazón, y es que no le va a hacer falta nada, porque si ella actúa, Dios le dice y desobedece, Dios ahí probó el corazón ya y perdió la bendición. Porque si no obedecemos al Señor a lo que Él nos está enseñando y lo que nos está dando a entender, ¿qué hacemos? Y nos alejamos. Es ahí donde nosotros, porque Dios no pierde nada, somos nosotros que perdemos. Dios no pierde, nosotros somos. Y los quedamos estancados ahí, no avanzamos. Dice el 8, yo leí, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Aquí no está diciendo que heredero, Abraham ni Jacob. Aquí menciona a Isaac y a Jacob. Dice coheredero. Coheredero quiere decir más allá. Coheredero de naciones, de generaciones en generaciones. Los que venimos, el pueblo de Israel, somos la descendencia de Abraham. Por eso menciona a Abraham y a Jacob.
son los que por fe ellos avanzaron y por fe ellos caminaron, y por eso ellos están en este libro, por eso están aquí donde está la fe en Hebreos 11, porque ellos son Abraham y somos los descendientes nosotros. Por eso Abraham solo tuvo un hijo, Jacob, pero la herencia de ellos somos nosotros los que venimos al Señor y que creemos. Por eso el Señor le dijo: ven, Abraham, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Será la descendencia como la arena del mar. Y por eso vemos cómo Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Nosotros somos el pueblo los que venimos al Señor y creemos. Porque muchos piensan, ¿verdad? Y he escuchado que piensan que por ir a Israel, que allá pueden predicar en las calles y que la gente bien feliz. No, en la calle, cuando alguien predica en la calle en Israel, el que pasa un judío por ahí le da una cachetada. Ahí no pueden ver a nadie predicando. Tal vez no todos, ¿verdad? Hay gente creyente, pero ahí hay muchas cosas que no. Pero ¿por qué Dios es el pueblo de Dios, Israel? ¿Por qué la nación es esa de Dios? Por el pacto que Dios hizo con Israel, con Jacob, con Abraham. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando lo encontró en el desierto, Moisés por primera vez a Dios, miró la zarza. ¿Y qué le dijo Dios? Que escuchó el clamor de su pueblo de Israel, que habían sido esclavos ahí como de 400 años en Egipto, eran esclavitud. ¿Y qué le dijo el Señor? Que por el pacto que Él había hecho con Israel, o sea, con Jacob, con Abraham, por eso Dios se acordó del pueblo cuando el pueblo clamó. Por eso Dios envió, no es porque tal vez el pueblo se lo haya merecido, porque no todos tal vez eran fieles, pero por los que se inclinaron a adorar a Dios, ayunaron, oraron y clamaron. Dios tuvo misericordia de ellos porque me acordé del pacto, le dice a Moisés. Por eso escuché mi pueblo, dice. Porque Dios, cuando nosotros venimos al Señor, Él hace pacto con nosotros. Él hace pacto y Él no se olvida de los pactos cuando somos hijos fieles a Él. Entonces Él se acuerda de nosotros. Por eso le dice ahí un día Abel, que Dios da testimonio de aquí de todos ellos. Dios da testimonio de ellos, no ellos mismos. Nosotros no damos testimonio de nosotros mismos, es el Señor que da testimonio de nosotros, quiénes somos, si somos hijos de Él. Si caminamos con obediencia, entonces allí, dice en el 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí lo está diciendo en el 10. Porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es el Señor, el constructor de todo. Por eso dice al principio en Hebreo, que las cosas se dieron, todo se dio por fe, que Dios lo hizo todo por fe, todo se movió por fe, no había nada, todo lo hizo Dios por fe. Y eso mismo lo está enseñando a nosotros, que si nosotros caminamos conforme con fe, podemos lograr llegar lejos, pero es por la fe. ¿Y cómo los prueba el Señor? Primero vienen muchas pruebas grandes, vienen a nosotros, a nuestra vida. ¿Y qué pasa si nosotros los quedamos en la prueba? ¿Qué pasa? No solo vamos a perder nosotros como padres, se va a perder nuestra descendencia, porque es ahí donde dependen nuestros hijos, nuestra descendencia, del que se levantó, de uno que se levanta en casa, en la familia, con fe. Y no importa los vientos, las mareas que vengan, los problemas, quiere decir, cómo se levante Satanás. No, nosotros los paramos y decimos, no vamos a avanzar. Yo me acuerdo que había veces que yo quería renunciar, pero porque antes yo no pasaba todos estos problemas. Cuando yo no tenía al Señor, yo reía y todo. Pero hoy que está en el Señor, yo oro y lo más que oro y oro, y no siento sanidad. Yo no era libre, era captiva, mi alma estaba captiva todavía. No era libre yo del todo. Ahora yo me siento libre, Dios me ha liberado. Pero no por eso vamos a decir, ya logramos todo.
No, es una lucha que tenemos que llevar. Yo me siento libre porque Dios me liberó. Yo estaba esclavizada todavía, no era libre. Yo cuando me conecté con una señora que era de liberación, una vez me acuerdo yo repetía todo lo que ella decía, y decía, hoy van a ser cautivos, yo voy a las cárceles, sacando todas esas almas de cautividad, y yo repetía, y yo con fe creí que yo iba a ser libre. Y yo sentí liberación. Al tiempo después yo me sentí que era otra. Yo no podía ni subir la escalera de mi casa. A mí me daba cansancio, me dolía todo el cuerpo, me dolía la cabeza. Yo no sentía que no era yo, que no era mi vida. Y decía, pero ¿por qué si yo oro y ayuno? Pero eso no me quebrantó. No, yo dije, yo voy a pasar esto. Dios va a escuchar mi oración. Y yo voy a seguir adelante creyendo en Dios, porque yo sé que he conocido en un Dios que levanta muertos, que levanta enfermos, en un Dios vivo. Y yo en Él fue que creí, puse mi esperanza. Y es ahí donde mucha gente falla y se regresan y dicen, no, esta vida no es. Ahí perdieron todo. Ahí perdieron toda su familia, perdieron sus hijos, sus nietos, su descendencia, toda su descendencia. Porque pudiendo haber cruzado, porque tenemos que cruzar. Como Jesús le dijo a Pedro, cuando él le dijo, Señor, hazme cruzar el mar, porque mira que Jesús cruzó el mar. Ven, Pedro, le dijo, ven, cruza, no te quedes a la orilla. Así lo dice el Señor a nosotros, no te quedes a la orilla, cruza. Aunque las olas estén fuertes, tenemos que avanzar, cruzar al otro lado, alcanzar la misericordia de nuestro Señor por fe. Por fe aparecen ellos aquí, ¿verdad? Vemos todo lo que lograron ellos por fe. Dice el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara era una anciana. Sara ya no podía tener hijos, no podía, y no habían tenido hijos, ella era estéril, pero ella creyó en la promesa del Señor, aunque ellos fallaron al principio, porque es que en la Biblia enseña que hasta ellos fallaron. Sara falló, ¿por qué? Porque le dio una mujer egipcia, una mujer que no era de la casa de Israel, que era con fe, una mujer empleada que tenía, una esclava. O sea, una esclava quiere decir que le dio una mujer que no pertenecía al reino de los cielos. Ahí fallaron ellos dos. Él por tener relaciones con ella, porque él se adelantó a la promesa, por no esperar por fe. ¿Qué lo dice, lo enseña a nosotros la palabra? Que tenemos que esperar por fe. ¿Qué tal yo no hubiera esperado por fe y me hubiera quedado ahí en esa angustia y hubiera dicho, no, yo no creo que yo me voy a salir, yo me voy a quedar? Y así escucho el testimonio de mucha gente, se queda cerca de mi familia, que dice que donde vieron las cosas, que vinieron las pruebas, ellos se quedaron. Porque no es prueba, la Biblia enseña que es desierto. Nosotros cruzamos un desierto, entramos al desierto. Y es ahí donde los prueba el corazón del Señor. Porque Él entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo no va a entrar si somos hijos de Él? ¿Cómo Él no va a saber todo lo de nosotros? Él es hijo de Dios. Entonces ahí vemos cómo ellos permanecieron, y aún así ellos pues recapacitaron por lo que Dios les dijo, por los problemas que ellos tuvieron, y caminaron con fe. Por fe son padres de naciones, son padre espiritual, Abraham, de naciones, de todos nosotros. Porque vemos que Dios siempre tiene un sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, en todo templo, en todo ministerio. Sacerdote quiere decir un pastor, un apóstol, cualquiera de ellos. La cabeza, un profeta, una pastora, la cabeza que Dios pone en un templo cuando es el Señor que levanta al hombre, porque primero es Dios, antes de que un hombre dé una profecía a alguien, primero es el Señor que le ha hecho saber a qué lo ha llamado y qué
qué es lo que va a hacer esta persona. Por eso tenemos que caminar con propósito, para no perdernos. Y aquí dice en el 12, por lo cual también de uno de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así lo levantó el Señor a Sara y a Abraham. Le dio descendencia a multitudes como la arena del mar. Somos nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros también? Porque ahí vemos que Abraham se sujetó a Dios primeramente, a la promesa del Padre. Y luego vemos los problemas que tuvo Abraham por no tener un sumo sacerdote. Vemos cuando él llegó y conoció a Melquisedec, que fue el mismo Dios que lo estableció y que por él se dan todas las cosas. Por él se cruzó con Abraham, tal vez por visiones o por todo. Pero cuando él vino a Melquisedec, él caminó con rectitud. Es como nosotros, lo enseña a nosotros. Cuando no tenemos un pastor, una guía, quien nos dirija, nosotros vamos a andar por ahí haciendo cualquier cosa y nunca vamos a llegar a nada. Nunca vamos a llegar a nada porque no nos hemos sujetado. Y no somos fieles a aquella persona que Dios ha constituido. No es que tenemos que poner a esa persona por sobre Dios, no. Dios es el primer sumo sacerdote. A Él tenemos que amarlo. Luego nosotros tenemos que adorar, y es que por visión, porque yo le pedí al Señor que me poniera una guía. Es así como caminamos, por fe, con dirección. ¿Y cómo sé yo que Dios me ha establecido a esta persona para que me enseñe? Porque Dios lo muestra, el Señor lo muestra. Él nos muestra y no solo una vez. Él está ahí, por eso tenemos que caminar con visión. Y si somos también infieles con esa persona que hemos encontrado, como infieles, nosotros, dice que Abraham, él pagó cuando conoció a Melquisedec, pagar todos sus diezmos, él le pagó a Melquisedec. Y ellos no solo eso, ellos alimentaban multitudes de personas de hambre también. Y por eso ellos lograron y eran lo que eran. Porque es que esa es la promesa que Dios nos da a nosotros, caminar por fe. Es que caminar por fe, muchos piensan decir, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, pero no, caminar con fe son muchas cosas, muchos propósitos, muchas cosas que Dios quiere. Porque es también como el tiempo de antes. La gente alimentaban personas hambrientas. Y es ahí cuando la mano del Señor, es cuando el Señor dice, este es hijo mío. Es cuando Él da testimonio de nosotros. Dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no vieron nada. No vieron nada, ellos vivieron por fe, como nosotros. Venimos aquí, dice una alabanza, son peregrinos aquí, tu lugar lejano está, nosotros somos peregrinos, como así ellos anduvieron peregrinos en esta tierra, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Eso significa que nosotros somos hijos de Dios, nosotros venimos y somos peregrinos, aquí somos pasajeros. ¿Qué es más importante esto? Vivir para el reino del Señor, porque somos peregrinos, andamos de pasada aquí. Aquí no vamos a ver nada del que el Señor nos promete, lo vamos a ver en el reino de los cielos. Aquí lo que nos promete el Señor, que Él nos da todo lo necesario, pero es terrenal. Si caminamos con fe, Dios nos da todo. Y es así como vamos a alimentar a las personas. Si caminamos con fe, como una persona que Dios le pidió que diera lo que tenía y lo dio, pero Él lo dio por fe. ¿Pero por qué lo dio?
porque tenía fe. Por eso Él entregó todos los bienes que tenía. El Señor lo ha multiplicado a esa persona. ¿Pero por qué? Caminó con fe, viendo, caminando y haciendo como Dios hizo, que parecieran los peces, todo, la tierra, la hierba, por fe. No había nada, no había nada. Así nosotros, por fe, tenemos que caminar también. Entonces por eso dicen, nosotros somos peregrinos. Ellos murieron, no vieron nada. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en esta tierra. Aquí no tenemos herederos de nada. Aquí somos pasaderos, nada más. Venimos y regresamos. Y nuestro reino es el que está en los cielos. Allá es donde vamos a permanecer nosotros. Aquí somos peregrinos, dice la palabra. Así como ellos murieron, nosotros vamos a morir también. Pero muriendo vamos a traspasarlos para otro lado, para donde pertenecemos. Dice el 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos adoraban al Señor y ellos sabían que tenían una patria celestial en el cielo. También hay una alabanza, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama. Pero esa es la patria del cielo, el Cordero del Señor, el reino que tenemos. Y como Jesús vino, por fe anduvo, por fe caminó, por fe Jesús no se contaminó. Y Él obedeció al Padre hasta que Él murió, dio su vida por nosotros, cumplió. El Señor cumplió lo que lo mandó el Padre aquí en la tierra. Y porque nosotros no vamos a cumplir, porque nosotros vamos a ser infieles a terminar lo que el Señor, porque es que nosotros todos venimos aquí con un propósito del reino, pero muchos nunca llegamos a entender. Por eso tanta gente muriendo a diario, personas que nunca se dieron cuenta que son hijos en realidad del Señor y que Dios quiere levantar un remanente aquí, que es a lo que Dios los ha enviado aquí a esta tierra. Dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que Dios no se avergüenza de nosotros, porque dice que por eso Él ha preparado una ciudad para nosotros, celestial. Eso está diciendo aquí en el 16. Porque ellos anhelaban, los que murieron, los que partieron con el Señor y los que partieron vivos, que fue Elías también, el Señor se lo llevó vivo. Moisés, el cuerpo, el Señor lo había enterrado, se lo llevó. Moisés sí murió, pero nunca hallaron el cuerpo, porque el Señor no quería tal vez que lo adoraran, que a Moisés se iban a adorar. El Señor no quería eso, no sé si lo enterró o se lo llevó, pero la Biblia dice que el ángel se llevó el cuerpo de Moisés. Por eso dice aquí en el 16, pero anhelaban una mejor estos, es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos tiene una ciudad ya celestial. Dios nos tiene una ciudad celestial allá. ¿Por qué no hacerlo con amor? No sentir que es algo como que una batalla, lo del Señor, como que es una batalla el ayuno, como que es una batalla. No. Si el Señor hizo todo esto por nosotros, ¿por qué nosotros no? Si es por nosotros, por no bienestar de nosotros. No es para Dios. Dios ya murió, Él está sentado en el trono. Él está sentado con el Padre. Y Él se fue, Él dijo que se iba a preparar, le dijo a los discípulos. Cuando ellos le dijeron, Señor, ¿por qué te vas y nos dejas solos? El Señor le dijo, no me voy, le dice, no los dejo huérfanos. Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere será salvo. Y yo les dejaré el Espíritu Santo, irá con ustedes. Nosotros no estamos solos, no estamos solos. Pero es que tenemos que ser fiel, que el Señor dé testimonio de nosotros. Y así no vamos a estar solos. Dice el 7, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Por qué Abraham dio a Isaac? ¿Por qué dio a su único hijo? Vamos a ponerlo en el lugar de él, que a mí Dios me pidiera un hijo, que lo fuera a sacrificar a nosotros. ¿Por qué Abraham lo dio? ¿Por qué no se lo negó a Abraham? Abraham pudo ver. Abraham, dice la palabra del Señor, Abraham pudo ver el nacimiento de Jesús, pudo ver la crucificación de Él por nosotros, que Él daba su vida por nosotros. Por eso Abraham no le negó su hijo Isaac al Señor. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Por fe, Él caminó por fe. Por eso Él no dijo, ¿por qué se lo voy a dar? Él me lo dio y ahora ¿por qué? Muchos lo hubiéramos puesto. Él pudo haber llorado porque era un padre. Él lloró, tuvo que haber llorado y quebrantado su único hijo, que el Señor se lo da y se lo pide también. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Los hijos duelen, pero Él no se lo negó al Señor porque Él pudo ver muchas cosas. ¿Quién se lo mostró? El mismo Dios. Dios se lo mostró a Él por visiones, porque era un hombre de Dios. Si Él es nuestro Padre espiritual, Él es el patriarca, somos nosotros todos como las estrellas del mar, es porque era un hombre de fe, pero de fe inquebrantable, que si el Señor sí le pidió a su hijo, no le iba a dar todo la casa y los terrenos que le estaba pidiendo, que eso lo podía volver a hacer, pero su hijo no. Y él sabía quién era Dios, él sabía por dentro, por fe. Por eso es que él le dijo, cuando él dejó a los que iban con los burritos, con los caballos que lo llevaron, él le dijo, espérenos aquí, ya vamos a regresar. ¿Por qué lo dijo? Por fe, porque él sabe quién es Dios. Él sabía que Dios no era capaz, que él lo estaba probando. Él por fe le dijo, espéranos aquí que ya vamos a regresar. Él nunca le dijo, yo voy a regresar solo. No, él sabía que Dios no le iba a quitar a su hijo. Él sabía que Dios no se lo iba a quitar, de que él iba a regresar con su hijo. Dice el 18, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Sabiendo Abraham que Dios le había dicho esa promesa, le había dicho que te será llamada descendencia. De ellos iban a ser la descendencia, que somos nosotros, todos nosotros. Dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Dice que por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras, todo lo que iba a venir de ellos, la promesa. Por eso Dios a Jacob le llamó Israel, por fe, porque Jacob por fe rebató lo que Esaú despreció. Esaú despreció la promesa del Señor, porque el que traía la promesa era Esaú. Y Esaú no le importó, él la vendió por un plato de lenteja. Y eso nos enseña a nosotros que no tenemos que venderlos por nada. No tenemos que ser como Esaú, tenemos que ser como Jacob, que aunque lo digan esto, no tenemos que venderlo, la palabra de Dios no se vende.
No se vende la palabra del Señor. Tenemos que caminar con fe, creyendo que el que provee es el Señor. Como hay quienes que yo he oído. Y hace poquito me estaba contando a mí una familiar de que ella estaba viendo un video donde estaba profetizando un hombre que le dijo a un señor que le diera el terreno que tenía, que le diera ya las escrituras, y que el Señor se lo dio. Y ella le puso un comentario, pero bueno, ella le puso un comentario ahí de cada persona, ¿verdad? Y entonces podemos ver esta gente. ¿Cree esta gente que son hijos de Dios? No, es del que Dios da testimonio. Están vendiendo lo que el Señor les ha dado por un plato de lentejas. Se están vendiendo. La Biblia le llama hijo bastardo, le llama. Así. Tenemos que tener mucho cuidado porque no solo él se va a perder, él y toda su descendencia. No solo el que está haciendo la maldad y predicando por dinero, vendiendo la palabra, no. La palabra se le da a cualquiera. Y si allá la gente que quiera apoyar para el necesitado, pues es para ayudar las fundaciones. Pero no es que nosotros no. El Señor los provee todo a nosotros. No podemos, como hizo Esaú, venderle a Jacob. No le importó. Entonces dice el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por fe Jacob bendijo a los hijos de José. ¿Por qué? Porque José había caminado en fe. Y él pasó un desierto muy grande, José. Desde que era joven, desde que lo metieron al pozo, desde que lo vendieron porque lo querían asesinar, y él logró salir de eso, logró salir del desierto, José. El Señor lo estaba preparando. Es que cuando cruzamos un desierto, es que el Señor lo está preparando a nosotros para hacerlos fuertes también, para que crezcamos en fe. ¿Por qué dice que Jacob le bendijo los hijos a José? Porque por fe José, no solo él logró su descendencia, sus hijos. Jacob bendijo a sus hijos de José, puso sus manos, ya cuando él estaba para morir, sobre las manos, y la mano derecha sobre su hijo, su nieto menor. ¿Por qué? Porque Jacob caminaba con revelación. José venció. Caminaba con revelación también José. Por eso José, ¿por qué Dios lo permitió que José pasara todo esto? Porque Dios sabía el hambre que iba a haber ahí en ese lugar, en ese país donde estaban en esa época. Y José no murieron. 7 años de hambre, 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Pero no murieron, porque Dios había levantado a un José valiente que luchó, pasó todo, lo metieron preso, lo acusaron, le quitaron la capa, y así hay mucha gente. Estaba escuchando el testimonio de un muchacho que estaba predicando, que dice que el mismo pastor que él tenía se le levantó, y le levantó la congregación, algunos de ellos, los diáconos, no sé cómo les dicen los diáconos. Entonces, dice que por celos se levantó, y por celos se levantó Saúl contra David. Saúl persiguió a David, su padre espiritual, por celos a David también. Bueno, ahí dijo él, se levantó, ¿y qué hice yo? Dice, aguanté 6 meses, pero yo no aguanté la presión, dice, me acusaban tanto, me ponían en mal, dice, porque yo predicaba y la gente, él se levantó pues como un hombre de guerra, como un hombre que le costó, pero él se tiró al mundo. Pero dice, Dios tuvo misericordia de mí, y aquí estoy predicando otra vez. Tenemos que tener gran cuidado, que el que Dios levante, hay que apoyarlo mejor. Y cuando tenemos un pastor, alguien que lo guíe, bendecir a esa persona, porque es la persona que Dios nos ha puesto a nosotros. Y para ser ella la guía, es porque ha pasado por muchas cosas, y el Señor ahí lo tiene, y a cada uno, y así, según
el turno de cada persona, ahí vamos nosotros. Dice el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué menciona aquí por la fe? Porque cuando Moisés tenía 3 meses, aquí ya venció a Faraón Jesús. Por fe lo introdujeron a casa de Faraón. Desde ahí ya estaba decretado que Moisés ya había vencido. Desde ahí empezó, por fe, por la fe que tuvieron los padres. Y porque Dios ya lo había escogido desde que nació Moisés. Dios escoge, porque hay profetas que dice ahí del estudio que di el otro día, que Dios los escoge desde el vientre. Uno se hace, ya nacen nenucos, porque Dios los escogió desde el vientre de la madre. Y uno se hace nenucos por los hombres. Y otros se hacen a sí mismos nenucos, porque hay quienes que deciden seguir a Dios y tal vez dejan a la esposa y quieren seguir una vida solos. ¿Por qué? Porque por el amor, por la fe que ellos tienen en Dios, que quieren avanzar, y tal vez esto a ellos les perjudica a muchos. En la Biblia muchos quedaron solos. Si leemos la Biblia de ellos, de algunos de ellos, que dejaron la esposa. Moisés, dice la Biblia, de los hijos de Moisés no aparecen en la Biblia, no muchos aparecen, porque Moisés se desatendió de la familia, según el estudio de la Biblia, porque le dedicó más tiempo a las almas, a predicarle al pueblo de Israel, a predicarle a los hijos del Señor. Al pueblo de Israel somos nosotros, a predicar la palabra y a caminar con ellos, pero se descuidó de la familia. Entonces, la Biblia también nos enseña a nosotros que primero casa, levantar nuestros hijos, levantarlos, proclamarlos que son del Señor, nuestros esposos, porque puede pasar eso, de que hay personas que primero van a predicar a la calle, se esperan más en la iglesia y más. Tenemos que levantar una descendencia. Tenemos que levantar una descendencia. Por eso es la palabra, la enseñanza de Ismael y de Isaac. No podemos levantar ismaelitas, tenemos que levantar Isaac, el hijo de la promesa del Señor, los hijos. Dice aquí el 25, escogido antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que goza de los deleites temporales de pecado. Dice que escogidos antes ser maltratados con el pueblo de Dios, que goza de los deleites temporales del pecado. Te le está hablando al pueblo del Señor, porque así vemos personas, ¿verdad?, que en vez de someterlos desde niño al Señor, primero muchos somos así. Yo pasé eso también, porque en que uno le digan cosas, ¿verdad?, uno no tiene, que la mamá lo lleve a la iglesia, uno es bien rebelde. Y a mí cuando vine a este país me dieron una palabra, pero ¿qué decía yo? Porque yo era en mi ignorancia, pecaba, porque uno sin querer peca, porque uno está ignorante de la palabra. Yo no sabía que era pecado hablar de una persona de Dios. Hablar de un hijo de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora yo lo sé, pero yo dije que esa mujer estaba loca, decía yo, y que aún a mí me salió la visa, ni 3 meses lo que ella me dijo, y que yo iba a viajar, que me iba a casar aquí, y somos rebeldes. Al llegar aquí, ni allá yo me acordé, yo voy a servir al Señor, porque me salió lo que ella me dijo, todo eso, no, me viene como tal nada, pero Dios le da sueño y le habla por sueño a uno, y al final uno logra entender, y por medio de los familiares que oran y le dan, Dios le habla a través de los familiares a uno. Es así como uno dice, no, yo me voy a salvar por fe, yo no, porque a varios de ellos a mí me dijeron, me llamaron mis hermanos, de que yo me iba a perder porque que yo fuera a la iglesia, y los dos
me decían casi lo mismo, soñaban casi lo mismo, Dios me habla por a través de ellos. Porque así es, Dios los escoge y los está hablando y no entendemos si queremos deleitarlos en cosas vanas en el mundo, darle nuestra juventud al mundo que no nos da nada. Por eso tenemos que instruir a nuestros hijos y aunque no les guste, al hallar una oportunidad se le habla de la Biblia, se le lee la palabra del Señor. Desde el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice que teniendo aún por mayores riquezas de vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Dice que aún nosotros que tenemos mayores riquezas y virtudes que los egipcios representan la palabra del Señor, los que no vienen a Jesús, los que están fuera de Israel, de la palabra del Señor. A ellos le está llamando egipcio. Por eso dice que nosotros tenemos mayor riqueza. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en esta tierra también. ¿Por qué la mujer cananea sale ahí? ¿De qué ella se conforma a comer migajas, poder sentarse a la mesa del rey? Que él le dijo al Señor, no te es lícito comer del pan, sentarte a la mesa, comer del pan de los hijos del pueblo de Israel, le dijo. Somos nosotros. Nosotros tenemos todo aquí en esta tierra y allá en el cielo, ni se diga que es la herencia de nosotros. Pero es que es por fe, por fe. Pero al final la cananea, la respuesta que le dio, aunque sea las migajas, Señor, le dice, que pueda comer en que sea las migajas. Ella se conformó con las migajas, pudiendo tener fe y diciendo, no, yo me puedo sentar a la mesa, ¿por qué no? Por fe. Pero el Señor dice que es misericordioso, le sanó a su hija. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey. Dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Dice que no temió, aquí está hablando de Moisés también, que por fe dejó a Egipto no temiendo, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió desde niño, desde que venía en el vientre. Dios estaba con él y todo lo que pasó fue porque Dios lo permitió. Dios introdujo a Moisés desde niño al palacio. ¿Para qué? Porque ahí, si él se hubiera quedado con su mamá, él no hubiera tenido todo lo que tuvo ahí, la enseñanza, lo que le dieron, cómo lo instruyeron a Moisés. Moisés era un guerrero, lo instruyeron ahí a él, con todo. Y entonces, creo que el 27 no lo terminó. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice que se sostuvo viendo al invisible. Invisible, el invisible es Dios. Nosotros oramos, por eso dice que caminamos por fe, aún viendo, cuando comienza aquí, viendo las cosas que no son como si fueran, así, y caminamos por fe, y creyendo y miramos las cosas por fe. Todo lo vemos por fe, todito, suceden por fe. Por eso se llama esta enseñanza por fe, por la fe, y están los nombres de toditos ellos aquí. Dice el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe ellos pasaron el mar, pudieron pasar el mar. Nosotros podemos cruzar el mar si tenemos fe. Así lo hizo Moisés por la gran fe que Moisés tenía junto con su pueblo. Por la fe caminaron, cruzaron el mar. Dios le abrió el mar rojo, donde los egipcios lo querían asesinar. Los egipcios, el pueblo, representa al pueblo que no es de Dios.
Y vemos que los egipcios querían cruzar, pero ellos se ahogaron. Ellos no pueden cruzar. Si no tienen fe, no pueden cruzar el mar. Se ahogaron. Ellos no pudieron, dice la palabra del Señor, que no pudieron cruzar el mar Rojo. Por eso quedó hasta esto en este libro todo registrado. Todas las maravillas, los milagros que Dios hizo. Cómo Dios los cubrió. Cómo Moisés agarró la serpiente. Le agarró y le dijo al Señor que la tomara. El bastón se le hizo culebra. Que la tomara con sus manos. Todos los milagros que el Señor hizo. Dice el 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos los 7 días. Por fe José dio vuelta con el pueblo de Israel, quebrantando los muros. Así nosotros cuando dimos al Señor quebrantamos todo muro que se levanta contra nosotros. El enemigo tiene que caer. Cayeron por 7 días, dije ellos, se quebrantaron en ayuno y oración, orando, y así pudieron entrar a la tierra prometida. Dice el 31, por la fe Rahán, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice que por fe Rahán, por fe fue salva Rahán. ¿Por qué? Porque ella lo hizo con fe, los ayudó, porque ella dijo en su corazón, estos son hijos de Dios, los voy a ayudar. Y siempre, significa que siempre hay alguien en el camino, que cuando aquella persona de Dios está desfalleciendo, cayendo, que ya no puede, siempre hay una persona que se levanta a darle la mano, a levantarlo, a ayudarlo. Eso nos dice a nosotros que tenemos que levantar al caído, al que está enfermo, al que le ha pasado dificultades y que no puede caminar. Nosotros estamos ahí para ayudarles, y tal vez no todos, pero alguno tiene que levantarse a ayudar a esa persona para que no caiga, en las garras del enemigo de nuevo y no se pueda levantar. Dice el 32, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos están aquí, de todos habla, porque todos caminaron por fe, toditos. Dice que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Por qué dice que taparon bocas de leones? Porque ellos caminaron con fe y no se importó quién se levantara a su camino. No se importó quién se levantaran brujos, quien se sea. Les taparon la boca. Les taparon todo aquel que se vinieron en contra de ellos. No importa. Por eso David dice que él también venció leones, venció osos. Por eso Dios lo preparó en visiones a David antes de que se enfrentara al gigante. Y David sabía que por fe caminó, por fe se enfrentó al gigante, porque Dios ya se lo había mostrado. Por fe lo venció David. Dice el 34, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes. Dice que ellos sacaron fuerza de debilidad. En la debilidad, cuando uno está, tiene que sacar fuerza y decir, yo camino en fe, yo voy a caminar porque yo voy a vencer el mal, yo voy a pasar, a cruzar el desierto. Y aquí dice que sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resultado. Dice que
ellos se unieron en oración, hasta resucitando muertos, las mujeres resucitando muertos. ¿Por qué? Porque eran hombres de Dios, eran hombres de adoración, eran hombres de adoración, de ahí uno de adoración, no se quebrantaban contra nada, se podían levantar ejércitos, quien se fuera, y ellos levantaban muros. Levantaban muros significa que levantaran muros en oración entre todos ellos, no solo uno. El muro representa, cuando soñamos con muros, que estamos levantando muros, representa que estamos edificando la casa del Señor. O sea, nuestra familia está siendo rodeada por muros, que el enemigo no va a venir a destruir nuestro hogar, nuestra casa. No puede. Pero si no tenemos muros, no estamos levantando muros en oración, vamos a ser quebrantados. Cualquier cosa nos va a llegar y nos puede derribar. Nos puede derribar. Aquí se quedan muertos, dice, resucitaban. Las mujeres recibieron sus muertos, dice, mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, otros eran atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resultado. Y otros no, o sea, no aceptan, otros no quieren. Eso significa que tal vez nosotros estamos luchando, pero otros, aún conociendo de la palabra de Dios, no quieren luchar, ahí se quedan estancados. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando no caminamos en fe y en adoración, somos como muertos andando, así somos. Día el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Prisiones representa la palabra, cárceles. Es cuando estamos prisioneros, que el enemigo los tiene prisioneros. Porque dice en la Biblia, los que enseñan, de que son como 36 áreas en nuestro cuerpo, que el enemigo los tiene atados. Y tenemos que salir de esas cárceles de cautividad. Salir. Porque si venimos al Señor y si seguimos en cárceles de cautividad, no somos libres del todo. Tenemos áreas que están atadas todavía. Son varias áreas de nuestro cuerpo. Por eso que dice que David luchaba y peleaba con su espada. Y les decía, y él volaba cabeza. Y decía, pero eso es lo espiritual. David era un hijo de Dios. David tenía el corazón de Dios, dice la Biblia. Dice que él se cerraba en su habitación, el rey, a adorar al Padre. Dice el 37, fueron apedreados, dice otro. Le experimentaron, dice que fueron apedreados, aserrados. Aquí está hablando de ellos ya. De ellos. Está hablando de todos los apóstoles aquí. Ellos fueron aserrados. Ellos fueron quemados. Dicen que al apóstol Pablo lo metieron en una olla hirviendo. Yo creo que dice que tal vez él no se quemó, porque fueron a tirar a la isla de Pasmo. Unos fueron aserrados. Esteban fue apedreado. Todos murieron. De ellos está hablando aquí. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esos son los profetas que murieron. ¿Y por qué murieron? Por la causa del Evangelio de Jesús, por amar a Dios. Y es lo que está pasando hoy en día, que están matando al pueblo de Dios y mucha gente no dice nada, y los gobiernos no dicen nada, no están hablando sobre eso. El Hijo de Dios, que lo maten, lo están matando y no hacen nada. Nadie se levanta a decir nada, a proclamar los hijos de Dios. Pero que esto viene desde los tiempos antiguos, como aserraron a los profetas, los quemaron, los mataron, a pedradas los mataban, y eso ha venido de por años. Y de ello está hablando aquí, de que por fe fueron asesinados. Los apóstoles a todos los mataron. A Pedro le dijo al Señor, le dijo a los que lo iban a asesinar, que él no era digno de morir como Jesús murió, con la cabeza arriba,
que lo asesinaran cabeza abajo. Así lo pusieron al apóstol. Y ahora nosotros no queremos nada, pero hallamos fuerte lo que es el ayuno y la adoración y ir a la iglesia. Si no somos perseguidos aquí, pero hay países que sí, a la gente la están matando. Y esto quiere, por eso que el Señor dice en un versículo ahí, que seremos odiados a causa de Él, de su palabra. Seremos odiados y perseguidos, porque nosotros desde que venimos al Evangelio vemos cómo los atacan los enemigos, los va mal. Pero una cosa es que Dios lo permite porque es necesario pasar ese desierto. Pero al que los persigan, que los asesinen, que los meten a las cárceles es otra cosa. Hay tanta maldad en el mundo ahorita. Por eso hay tantos países muriéndose de hambre. Los niños muriendo de hambre, los ancianos no prosperan. ¿Por qué? Porque están asesinando al pueblo de Dios y ellos mismos están cayendo en pobreza. El Señor los abandona. El Señor no está ahí con esos gobernadores, con esa gente, con ese pueblo malo, ¿no? Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno. No eran dignos, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice que ellos no eran dignos. La gente aquí no fue digno. Dios dejó profetas, hombres de Dios, dice en la Biblia, que nosotros no éramos dignos. O sea, de los que los asesinaron, de los que asesinaron a los hijos de Dios. Dice que fueron hombres que el pueblo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque eran hombres que amaban al Señor, amaban la presencia de Dios. Eran personas que resucitaban muertos, oraban por los enfermos, los paralíticos volvían a la vida. Los leprosos eran sanos con la sombra de Pedro y aún así los asesinaron. No eran dignos, dice el Señor. De este mundo no era digno de ellos. Por hoy vivían en cavernas, en cuevas, andaban como disfrazándose, tapándose para que no los vieran, ocultándose de las personas. Así como encerraban a Pablo lo metían preso. Pablo después de preso la última vez, lo mataron, a todos los mataron. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice que proveyendo Dios provee algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios los perfeccionó a ellos cuando vinieron al Señor, a todos nosotros. Dios los perfecciona pasando el desierto. Y no es que somos perfectos. La Biblia dice ser perfecto porque yo soy perfecto. Pero a veces podemos fallar, a veces los podemos enojar y es ahí donde fallamos. Pero debemos de decirle día a día al Señor que los perdones. Así que le decía a David cuando le oraba al Señor: perdóname, Señor, hasta los pecados que no me acuerdo. Le decía David al Señor. Y entonces sí tenemos que hacer nosotros, adorar al Señor, porque aunque nosotros tratemos de caminar en santidad, pero siempre, ya los dijeron algo ahí, a veces nos enojamos, pero no todo el tiempo como antes, ¿no? Que gritamos y todo. Es allá. Puede ser a veces. Y no como antes tampoco, ¿verdad? No que uno tiene que reaccionar rápido, no, pero ¿qué estoy haciendo? Pero somos tentados a veces de caer en ese tipo de cosas. Cuando nosotros adoramos al Señor, el Señor los perdona. Por eso que el Señor dice que Él perdona hasta 70 veces. Ahí terminó el estudio. Que Él lo está enseñando al Señor, así que caminemos. Esto es para nosotros, que caminemos con fe. Que caminemos con fe, con el corazón confiado, creyendo que hay un Dios, que no importa lo que nosotros caminemos, donde el Señor los mande, ahí vayamos, aunque veamos nosotros que es dificultad, que es difícil, pero si el Señor dice por aquí, por ahí tenemos que ir. Si el Señor dice hacemos esto, esto tenemos que hacer. Y no es que todos vamos a caminar, que el Señor los tiene que decir todo, no. Hay cosas que nosotros
de por sí mismo tenemos que hacer, que Dios nos lo dice, hace esto, anda a bañarte, anda a hacer esto, lo otro, no. Son cosas, a veces son cosas que no la estamos viviendo y que Dios quiera, que tal vez vayamos a predicar a un lugar y tal vez no está en nuestra mente ir allá, porque todo Dios lo pone en nuestro corazón, lo que hacemos para el reino de los cielos, y Él está ahí en alguna cosa, cuando lo revela alguna cosa, ¿verdad? Importante para Él, porque Él, todo lo importante del Señor es el reino de los cielos, es trabajar en su obra. Eso es lo importante para el Señor, que trabajemos en su obra. De ahí todas las cosas, vanidad de esta tierra, las cosas están ahí, cosas que no vemos, y ahí están, por fe. El Señor en eso no, Él, si caminamos en fe en Él, las cosas se dan. Pero a Dios eso no es el reino de los cielos, hablarle a las almas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le hablemos a las personas, que cuando tengamos un templo, ¿verdad? Yo no tengo templo, pero los que tienen, que tienen que dedicarse unos días a reunir personas que no sean de la iglesia, personas a otro lugar donde hay personas que necesitan escuchar la palabra del Señor y ir preparados, como dice Pablo, con las botas puestas. No es que levantarse como que hay que ponerse las botas, no, eso tiene que ser siempre, tener la armadura puesta, tener las botas puestas, es tener ayuno y oración, no descuidarlo de eso, y la lectura de la palabra de todos los días. Ese es el arma que tenemos nosotros, ese es el arma, la palabra del Señor, y es la palabra del Señor esta, que es la semilla del reino de los cielos, ¿verdad? Y esta es mi palabra de este día, ¿verdad? En el nombre de Jesús, quien sea que la vaya a ver, ¿verdad? Bendigo al hermano José que está ahí, lo bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Un hombre de oración, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a todos ellos con los que están en la oración, ¿verdad? Yo estaba, pero al rato, otra vez, vamos a esperar en Dios, y porque Dios es que los va a nosotros guiándonos, ¿verdad? Porque nosotros por sí mismos, a veces, si nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, yo voy a hacer esto, y a veces, tal vez hay personas a nuestro alrededor que no están de acuerdo a veces, pero es ahí donde la batalla, que tenemos que levantar muros a nuestros alrededores, tenemos que levantar una familia unida, que se levante en oración, y es allí donde está levantándose el muro, cuando la familia se levante completa, que los amamos, y amamos primero al Señor, lo ponemos el amor al Señor y los amamos en familia, y en adoración es ahí donde levantamos los muros. Ahí es que tenemos la protección del Señor, ¿verdad? Por eso no tenemos que alejarlos de Él, tener el corazón cerca del Señor todos los días. La adoración es de todos los días, y si podemos levantarlo todos los días en la madrugada, todos los días, ¿verdad? Yo pongo mi alarma a veces, no voy a decir que todos los días me levanto, pero fuera por mí yo me levanto todos los días, pero a veces por no hacer unos ruidos a veces, ¿verdad? Pero yo pongo mi alarma a las 3 de la mañana, y es que si no es así, uno no se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a todo. Y es la adoración que tenemos que tener al Padre, porque cuando nosotros damos una palabra, no tiene que ser una palabra vacía, tiene que ser una palabra que penetre en el corazón del amigo, del que no conoce del Señor, para que esta semilla germine, entre en el corazón y germine y crezca. Entonces, si nosotros no tenemos esa adoración, no tenemos lectura bíblica, no llevamos una vida, entonces la palabra es vana. La palabra se puede dar, pero no es una palabra que va a filtrar al fondo del corazón y va a quedar ahí. Entonces, no, por eso es que tenemos que tener el ayuno y la oración, y estar confiado que cuando damos la palabra, que sea el Señor hablando a través de nosotros, porque es que Él habla a través de nosotros, porque nosotros somos espíritu. Nosotros por fuera somos carne y todo, ¿verdad? Que la carne nos dice que no, pero el espíritu nos dice que sí, y que avancemos. Y es ahí cuando las almas son edificadas, cuando les hablemos a través, por la palabra, que llevamos una palabra, que somos sometidos. Entonces ahí donde las almas son edificadas, y esa palabra ahí va creciendo y va creciendo, y esa persona le entrega su vida al Señor, ¿verdad? Son cosas que, como dice ahí, que cosas que están, que no se ven, ¿verdad? No se ven, pero ahí están, por fe, caminando por fe en el Señor, ¿verdad?
Y en el nombre de Jesús, esta es mi palabra, ¿verdad? Que sea el Señor entrando en cada hogar, edificando familias, almas, que sea el Espíritu Santo de Dios manifestándose en cada corazón, en cada familia, en cada padre, en cada pareja, ¿verdad? Si hay matrimonios que se están por divorciar, que no lo hagan, que pongan su matrimonio en las manos del Señor, para que ya no tengamos una juventud rebelde. Una juventud rebelde que no es porque ellos quieran hacer rebelde. Si la juventud está rebelde es por nosotros los padres, que no estamos dando un buen ejemplo, no le estamos dando la palabra a nuestros hijos. Y si nos toca, ay no, que los divorciamos, que todo, no, que el que grita más y el que puede más, pero no estamos pensando en nuestros hijos. Y es por tanta juventud perdiéndose. Y esto a Dios no le agrada, tantos hijos en las cárceles. Y es que dice la palabra del Señor que todo eso vamos a dar cuenta a los padres. De todo vamos a dar cuenta de nuestros hijos, ¿qué hicimos? Un día, dije la palabra del Señor, vamos a estar delante de nosotros, solo uno, solito delante del Señor, y allí vamos a estar dando cuenta de nuestras cosas, qué hicimos, de qué no hicimos. Ahí el Señor, vamos a estar delante del Señor de la palabra, solo, uno por uno, dando cuenta. Entonces tenemos que caminar por voluntad, por fe, tratando de hacer lo mejor, tratando cada día de hacer lo mejor con los jóvenes, con nuestros hijos, que no se los pierdan, porque a veces le echamos las culpas a los gobiernos, ¿no? Que es que nuestros hijos son rebeldes y tal vez andan robando, pero es que el gobierno, no, hay que echar la culpa al gobierno. Somos nosotros gobernamos en nuestra casa, nosotros somos cabeza, dice el Señor, nosotros somos cabeza, venimos al Señor y no somos cola, somos cabeza, nosotros reinamos. Tenemos que levantar una juventud sana para el Señor, una juventud que no sea rebelde. Tenemos que trabajar con los jóvenes, con las niñas, tenemos que trabajar con ellos, ponerles mucha atención a los niños. Son los principales, porque es que para predicar al Señor no importa la edad. Si le enseñamos a los niños y les hablamos de la palabra, y aquel niño va creciendo con aquella fe y va creciendo con aquella mentalidad, los niños tienen la capacidad de aprenderse la palabra del Señor rápido, más que nosotros. Está con su mente abierta. Un niño puede administrar, un niño bien enseñado con la palabra puede orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Por ojo dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí. No, que no hay que imponerlos a que los niños vayan al Señor. Los niños, el Señor los llama, porque ellos son inocentes. Un niño ora por un enfermo y el enfermo se sana. Un niño no tiene maldad. Por eso que tenemos que trabajar con nuestros hijos, trabajar con ellos, ¿verdad? Y esta es mi enseñanza, ¿verdad? Y mi pequeña aportación del reino de los cielos, ¿verdad? Que es para el reino de los cielos. De eso se trata, de ganar almas para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén. Bendiciones.